Clics de Marketing Online, episodio 7. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet. A golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 7, del martes 9 de octubre, programa en el que vamos a hablar de marketing de contenidos y de cómo puede ayudarte a generar audiencia y comunidad en torno a tu proyecto online. Para empezar, si definiéramos el marketing de contenidos, podríamos hablar de que es una técnica de marketing que se basa simplemente en la creación y distribución de contenido relevante y de valor para tus usuarios. Es decir, un contenido que sea capaz de atraer, de cerrar y de convertir a esos usuarios que no te conocen y convertirlos en parte de tu audiencia, en parte de tu comunidad, con un objetivo claro que puedes tener, que sea llevarlos a una acción determinada, como puede ser convertirlos finalmente en una venta, en una transacción, en un lead, en un contacto, en un cliente potencial, en lo que sea. Pero al final, ese contenido relevante, de valor, útil para el usuario, es el vehículo que conecta entre tu proyecto y tu audiencia que ahora mismo no te conoce. Dentro de toda la estrategia de marketing de contenidos, podríamos hacer dos grandes bloques. Por una parte, lo que serían los componentes de contenido, lo que podríamos hablar por un lado, la sustancia o el fin propio del contenido en sí mismo, es decir, a quién estás tratando de alcanzar y por qué, ¿vale? ¿Por qué vas a generar esos contenidos? ¿A quiénes y para qué? Y la propia estructura de toda tu estrategia de marketing de contenidos, es decir, dónde está tu contenido alojado, cómo está organizado, cómo lo encuentra la gente, cómo llega hasta él. Y por otra parte, aparte de los componentes de contenido, tendríamos los componentes de las personas. Es decir, el primero es el flujo. ¿Cómo sucede el encuentro entre el usuario y tu contenido? ¿Cómo es de relevante para él? O sea, la relevancia. ¿Cómo es de importante ese contenido cuando lo encuentra en Internet, cuando te encuentra a través de Google, a través de iTunes? ¿Cómo es de importante o de valioso ese contenido para él? Estas cuatro componentes, tanto de contenido como de personas, son vitales en toda tu estrategia de marketing de contenidos. Si tuviéramos que establecer una serie de bloques o de pasos para crear tu estrategia de contenidos, hablaríamos de 5 grandes bloques. El primero sería trasladar la esencia de tu proyecto. Cuando estamos hablando de contenidos que aporten valor, que sean relevantes para tus usuarios, lógicamente es porque tú quieres que tu proyecto también sea relevante y sea de valor para tus usuarios. Por lo tanto, todos los contenidos que generes, da igual que sea texto, audio, vídeo, etcétera, tienen que impregnarse de la esencia de tu marca, de la esencia de tu proyecto, como a través de los propios atributos de tu marca. Si tú has creado una marca o una imagen fresca, divertida, que se traslada incluso con las tipografías que tienes en tu web o con el color corporativo que has puesto en el logotipo, eso se tiene que trasladar en el contenido, porque si no, es lo de siempre, queda falso, queda no real. Al final al usuario le va a chirriar en su cabeza algo. No puede ser que sea una web muy fresca, muy chula, muy divertida y luego los contenidos sean súper serios, súper fríos. Hay algo que el usuario va a detectar que no cuadra. Mientras que si la imagen de marca es fresca, es divertida y los contenidos son, pues eso, de tú a tú, directos, con un lenguaje claro, preciso y directo, eso se transmite y eso coincide con toda la esencia de tu proyecto. Del mismo modo, igual que esos atributos, también la voz, la forma en que cuentas las cosas, da igual que sea en vídeo, en audio o en texto, cada uno tenemos nuestra propia forma de expresarnos, cada uno tenemos nuestras muletillas, que a mí seguramente ya me habrás detectado alguna porque yo me las detecto a mí mismo cuando me escucho. Esa voz, esa forma de contar las cosas también tiene que cuadrar tanto en la parte formal de tu, por ejemplo, de tu proyecto online, cuando redactas la página de quiénes somos o cuando redactas la ficha de un producto, tiene que ser la misma voz que luego crea estos contenidos para tus usuarios. No pueden ser voces diferentes. No puedes hablar en una parte de tu web de usted y en otra parte de tu web de tú. O sea, tiene que cuadrar para que el usuario no encuentre incongruencias que le lleven a salirse de tu web. Y por último, dentro de esta esencia de tu proyecto, tus contenidos también se tienen que impregnar de tu historia, de tu storytelling. Si has construido una historia a lo largo de tu proyecto o del porqué de tu proyecto, de por qué lo estás lanzando, de por qué creas esos contenidos también tienen que tener esa parte de tu historia o del porqué de tu proyecto. El segundo bloque dentro de la estrategia de marketing de contenidos sería la investigación, tanto de mercado como de tus buyer personas. Ya hablábamos ayer de la investigación de mercado, de lo importante que es para la estrategia de marketing online y como ves, aunque luego apliques una sola técnica como puede ser el marketing de contenidos o el inbound marketing que está muy relacionado con el marketing de contenidos, de hecho depende directamente del marketing de contenidos, la investigación de mercados es vital porque al final es lo que nos va a dar esa intersección entre los objetivos de marketing de tu proyecto, la propia personalidad de tu proyecto
y lo que lo diferencia a tu proyecto del resto de tu competencia, junto con la motivación de ese consumidor o de ese cliente o de ese usuario para que te preste atención. Todas esas piezas tienen que encajar. ¿Y cómo detectas cómo encajan? A través de la investigación de mercados, como veíamos ayer. Luego tienes el buyer persona, que es algo vital. Necesitas definirlo. Al final un buyer persona no es más que un perfil que creas, que puede ser lo más real posible o un perfil semi-ficticio, pero al final es un perfil que creas para incorporar las características de lo que es tu público objetivo o de los usuarios a los que tú quieres alcanzar cuando estás escribiendo, para que no se te vaya la olla. Como a mí, cuando me pongo a hablar, que a veces me voy por los cerros de Úbeda, un buyer persona lo que te hace es centrarte en el tipo de usuario al que te estás dirigiendo. Si tu usuario requiere de un lenguaje llano, directo, al grano y de forma coloquial, no puedes empezar a hablar luego en un lenguaje mucho más serio o mucho más distante. Entonces, ese perfil, esa foto que puedes poner en el escritorio de tu mesa cuando estás escribiendo tu artículo es necesario para centrar bien el contenido, para incorporarlo siempre a las características de tu contenido. Al final, los buyer personas se basan en el perfil de los usuarios de tu contenido. Recogen todas sus características, todas sus necesidades y todos sus deseos, o al menos lo deberían recoger, para que luego tú eso lo puedas reflejar en el texto. Cuando creas un artículo, cuando creas un podcast, cuando creas un vídeo en YouTube, debes centrarte en las motivaciones de cada uno de tus usuarios o del cómputo global de tus usuarios. Eso te va a ayudar a segmentar, sobre todo cuando tienes varios grupos a los que te diriges. Imagínate que tienes un negocio tanto B2B como B2C, te diriges tanto a empresas como a consumidor final. La forma en que te vas a dirigir a un grupo y a otro es completamente distinta y por lo tanto, como te decía antes, para que no se te vaya la olla, lo normal es tener dos buyer personas distintos. Y cuando estás creando contenido para tu cliente empresarial, ponte en modo o en chip empresarial. Y cuando estás creando contenido para tu consumidor final, ponte el chip de tu consumidor final. Al final, un buyer persona no es más que un marco a través del cual puedes guiar cualquier contenido que crees para cada uno de tus usuarios. El tercer gran bloque de esta estrategia de marketing de contenidos sería crear los pilares de tu contenido. Vinculados a esa identidad de tu proyecto, siempre va a haber ciertos temas sobre los que vas a querer hablar, sobre los que tienes interés en ser una referencia, en convertirte en la imagen dentro de la cabeza de tus usuarios, que podríamos llamar los pilares de contenido, tus pilares de contenido. Esas son las áreas de enfoque que van a respaldar la creación de tus contenidos para que coincida con el interés de tus usuarios. Estos temas deben ser fieles a la esencia de tu proyecto, no deben enfocarse directamente en las ventas, no caigas en el error de intentar vender tus productos o servicios a través de tus contenidos o no hacerlo de forma directa, sino que tus contenidos deben ser útiles, deben ser relevantes para tus usuarios. Cuando tus usuarios consuman tus contenidos y vayan consumiéndolos poco a poco, cuando realmente tengan esa necesidad de ese producto o de ese servicio, si tú has generado ese contenido útil y relevante para ellos que le han ayudado en algún momento, cuando tengan la necesidad de comprar tu producto o servicio, la primera imagen que se les va a venir a la cabeza va a ser tu proyecto, porque les has ayudado, porque les has proporcionado ese contenido relevante y útil en algún momento anterior. El cuarto bloque de la estrategia de marketing de contenido sería la correspondencia de los propios formatos de contenido con los objetivos que quieres alcanzar. Lógicamente, cuando estamos hablando de contenidos, la información se puede presentar de múltiples formas, lo cual es una oportunidad, pero también es un desafío. El tener muchos canales que escoger a través de los que puedes enviar tu información a veces es bueno y a veces es malo. Cuando creamos contenidos online podemos hacer texto, como por ejemplo en un blog, puedes hacer audios, puedes hacer vídeos, puedes hacer infografías y muchos más formatos. Piensa por un momento en el contenido que yo creo. Fíjate en los artículos de mi blog, contenido en texto. Fíjate en los videotutoriales que subo en YouTube. Fíjate en este episodio del podcast. Cada uno de estos tres formatos son contenidos. Son distintos tipos de contenidos. Debes seleccionar el medio adecuado en función de tus objetivos, de tu capacidad de producción. No es lo mismo producir un vídeo que un podcast, que un artículo de texto. Y sobre todo de las necesidades de tu público objetivo. Esto también lo veremos más adelante. Todo esto te lo va a ir diciendo también la analítica web de tu proyecto. Debes comprender el camino, el viaje que realizan tus usuarios cuando se encuentran con tu contenido y a medida que se van acercando al objetivo te va a permitir ir creando un contenido u otro en función de ese punto del camino en el que se encuentran o del objetivo que tú quieres de ese usuario, ¿vale? Que quieres conseguir. No es lo mismo simplemente generar audiencia que generar una conversión, que generar una venta. El proceso por el que pasa el usuario es completamente distinto y lógicamente en cada una de esas fases, como veíamos el otro día en Inbound Marketing, los contenidos deben de ser distintos porque lógicamente la proximidad del usuario con respecto a tu proyecto cada vez es menor en este caso, o debería ser menor, y lógicamente es distinta. Y el último gran bloque dentro de la estrategia de marketing de contenido sería la auditoría de tu propio contenido. Cuando partes de un proyecto online de cero y no tienes absolutamente nada, pues lógicamente no tienes ningún contenido de auditar porque todo el contenido que vas a generar va a ser nuevo. Pero cuando tienes un proyecto que ya ha estado funcionando y realmente te planteas el poner en marcha una estrategia de marketing de contenidos, sí que necesitas hacer una auditoría de contenidos, de todo el contenido que tengas anterior a lanzar esta estrategia de marketing de contenidos. Ya que una vez que hayas establecido
esos objetivos de marketing, la personalidad de tu proyecto y a quién intentas llegar, la auditoría de contenido es un paso casi obligado, laborioso, pero necesario, ¿vale? La auditoría de contenido te implica auditar, como la propia palabra dice, todo el contenido que ya tienes existente, tanto a través de tu página web como en todos los artículos, todas las publicaciones que hayas hecho, los vídeos o incluso el contenido que hayas compartido en redes sociales. Debes hacer esa evaluación para ver si todos esos contenidos coinciden con las necesidades que has definido para tu proyecto y para tu público. Puedes hacer una auditoría súper profunda, súper completa, o tratar de obtener una visión global de todo lo que has hecho hasta ahora. Pero al final el objetivo es asignar lo que ofreces actualmente o hasta la fecha con lo que realmente necesitas y ver qué necesitas cambiar, lógicamente, porque lo mismo necesitas cambiar algún tipo de contenido o la forma en que lo estás contando o los objetivos que estás buscando. Al final es importante no solo comprender el contenido que tienes, sino también cómo está organizado actualmente y cómo accede tu audiencia ahora mismo a ese contenido. Podrás encontrar contenidos que no coinciden con lo que tú estás definiendo ahora en tu estrategia de marketing de contenidos. Entonces, lo más importante es que aquí, con esta auditoría de contenido, vas a poder establecer lo que te falta y preguntarte sobre todo si las necesidades de tus usuarios están siendo atendidas con el contenido que hay hasta ahora y dónde están esas oportunidades, dónde están esos filones que vas a poder explotar para crear contenidos. Cuando tus usuarios empiezan a consumir tus contenidos, a través de la analítica vas a detectar cuáles son esos temas o esos contenidos que más visitas tienen, que más gustan, que más tiempo pasan en la página de los usuarios. Lo vas a ver con el paso de las semanas, lo vas a ir detectando, lo que te va a ir dando pistas sobre qué contenidos vas a tener que seguir creando, qué contenidos gustan más, qué contenidos gustan menos. Al final, todo esto va englobado en esa auditoría, sobre todo de contenidos, más específicamente para todo el contenido anterior, pero también a medida que vas creando, lógicamente, debes ir revisando todo el contenido que vas creando para ver si está alineado, si es relevante y es de valor para tus usuarios. En fin, espero que después de este episodio ahora tengas un poco más claro qué es el marketing de contenidos y las semejanzas y diferencias con el inbound marketing. De todos modos, para cualquier duda que tengas, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu me gusta y comentario en iVoox, que si los dejas me ayudarán a subir los rankings. Pero sobre todo, gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana miércoles con un nuevo Click de Marketing Online. Hasta entonces, feliz martes.